Por mí sí. Sí, sí. Sí. Alfredo, ¿podem començar? Sí. Muy bien. Bien, siguiendo esta jornada matinal, pues el próximo conferenciante es mi amigo José Luis Polo, presidente del Colegio de Guipúzcoa, de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, vocal del Consejo General conmigo del Consejo General de los APIs de España. Y el tema que nos trae hoy es el protocolo de intermediación y tratamiento de exclusivas. Tenemos que pensar que José Luis Polo es un experto en el tema de exclusivas, que su agencia inmobiliaria ahí en San Sebastián solamente es en exclusiva, y entonces nos hablará principalmente de este tema, y en un momento dado a lo mejor nos hablará un poco del MVI, que es el vocal que está encargado en el Consejo General para difundir esta herramienta MVI que es de tanta importancia para todos los agentes de la propiedad inmobiliaria. Nada más, tienes la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, se oye bien, ¿no? Sí, bueno, soy José Luis Polo, soy agente de la propiedad, soy presidente del colegio por accidente, porque no quería ser nadie. Y bueno, pues sí que me gustaría comentar un poco. Soy presidente del colegio, soy vocal, soy geógrafo, soy técnico urbanista, trabajaba para la administración, me despidieron y cuando no sabía qué hacer me metí a agente de la propiedad. ¿Vale? Me presenté al examen que había entonces. Y desde entonces, pues bueno, llegué a un sector que la verdad que al año siguiente o a los 2 años, no sé, yo creo que fui en el año 97, 98, digamos, desregularon la profesión, ¿no? Y bueno, ya de por sí en el año 97, 98 era una profesión como bastante desarticulada, bastante machacada por los propios agentes, muy desprestigiada socialmente, ¿eh? Y entonces, bueno, desde entonces, digamos, inicié todo un proceso, no entendía muy bien porque yo venía de algo como muy pautado y muy reglado, ¿no? Digamos, en el ámbito de la administración casi todo está pautado y reglado, y bueno, más o menos era como muy académico yo, ¿no? Entonces, lo que os voy a plantear, si no te importa, me colocas... Lo que os voy a plantear, la ponencia se llama Protocolo de Intermediación y Tratamiento de Exclusivas, y si veis por debajo pone reflexiones. No pretendo dar ninguna lección a nadie de cómo tiene que trabajar o cómo tiene que trabajar en exclusiva o si tiene que trabajar en exclusiva o sin exclusiva. Lo que planteo aquí es una reflexión que veréis de dónde nace y hasta dónde me ha llegado, ¿eh? Lo que vais a ver es prácticamente la segunda generación de reflexión, ¿no? Yo cuando llegué al mundo inmobiliario, ya os digo, casi por accidente, ya tuve que plantearme cosas para adaptarme. Yo venía del ámbito del mundo del urbanismo y yo planteé la primera reflexión como un punto de encuentro entre el propietario histórico que planteaba el urbanismo y las obligaciones que le planteaba la ley del suelo a los propietarios como si fueran promotores, porque en realidad la ley del suelo no distingue entre promotores y propietarios históricos. Y ahí faltaba una figura y en ese hueco me coloqué yo. Se nos ha ido... ahora bien. Bueno, y entonces el planteamiento con el que yo nací ahí, pues era ese planteamiento, y luego fuimos evolucionando, digamos, y nos encontramos con una serie de cosas. Bueno, entonces lo que yo quiero plantear es que son reflexiones, no es una lección para nadie, no quiero dar una lección para nadie, ¿no? Bueno, perdón, no, ahí, bueno, no sé, si me pones pantalla completa, no sé si me permitirá tener... Sí, igual. A ver, si me permite pantalla completa, mejor, sí. Bueno, la primera reflexión que me gustaría traer aquí, y es una reflexión que yo desde que entré como vocal en el Consejo y antes como presidente de Guipúzcoa, la primera reflexión con la que me he encontrado es que existe como una dualidad de agentes de la propiedad, ¿no? Yo siempre me he posicionado en esta reflexión que es, y que nos debemos plantear todos, ¿no? Si la mediación inmobiliaria, que es en definitiva lo que hacemos, no sé si todos los que estamos aquí, pero bueno, el motivo que nos trae aquí es la mediación inmobiliaria,
se mueve entre estos dos parámetros, entre la gestión comercial o la prestación de servicios. Hombre, a mí me gustaría preguntaros a vosotros dónde os colocáis mejor o os colocáis más cómodos, ¿no? Ayer en la comida estábamos un poco hablando de esta historia y, bueno, había alguna persona que me decía que él era un vendedor de pisos, que él vendía pisos. Él vendía pisos. Y es verdad que terminamos en ese proceso de vender pisos. Sin embargo, yo me coloco en el ámbito de la prestación de servicios. Yo creo que precisamente ese proceso del año 97, en el cual nos desregula en el año 2000, en el año 2003 sale otra ley que desregula, que implementa la desregulación, nos lleva a todos precisamente a plantearnos si realmente estamos en una gestión comercial o una prestación de servicios, ¿no? Os voy a decir, no sé si conocéis un concepto que está muy en boga o estuvo muy en boga, pero que en este momento está muy en boga por debajo de muchas de las cosas que oímos, que son el desequilibrio informativo o es el desequilibrio informativo, en definitiva. No sé si habéis oído hablar de George Akerlof, que es un economista que ganó el premio Nobel y tal por una cosa que se llamaba The Market of Lemons, que es el mercado de los coches antiguos. Lemons no es limones, tradujo por limones, pero en realidad era el mercado de los coches antiguos. Lo que viene a decir esa teoría es que hay mercados que tienen un desequilibrio informativo. Es decir, que cuando estás vendiendo un producto, el que está comprando no sabe lo que está comprando. Y se produce un desequilibrio informativo. Entonces, de la diferencia entre gestión comercial y prestación de servicios es en qué medida nosotros, lo que le preguntaba ayer, os acordáis, al registrador y al notario, en qué medida nosotros tenemos la obligación de ser transparentes con el comprador, descubriendo todos aquellos aspectos del objeto por el que estamos mediando y que están ocultos muchas veces incluso para el vendedor. Desde mi punto de vista, la gestión comercial está vendiendo una vivienda como objeto, lo que veíamos ayer, que se pone en todos los contratos como cuerpo cierto, que alguien preguntó, ¿cuerpo cierto qué es? Pues cuerpo cierto es sencillamente que la superficie se vende por lo que ves y no por metro cuadrado. Pero en el fondo hay muchas más cosas que no conocemos. Yo os pregunto en este momento, cuando alguien va a vender una vivienda, todos sabemos si la estructura es de madera, si es de hormigón, si está reforzada, si es mixta, si han cambiado las bajantes, si no han cambiado las bajantes. Todo ese elemento de transparencia nos coloca en uno o en otro lado del ámbito de reflexión. Me gustaría que todo el mundo se planteara de alguna manera en qué medida, en dónde se posiciona. No es una verdad absoluta, ¿eh? No es una verdad absoluta. Muchas de las cadenas que están trabajando ahora mismo en el mercado se colocan claramente en la gestión comercial y dicen toda la responsabilidad que pudiera incurrir porque has comprado mal la tiene el comprador. Y tú verás qué haces si compras o no compras. La otra siguiente es, en prestación de servicios, es en qué medida yo como agente de la propiedad tengo alguna responsabilidad en este trabajo. Yo no sé dónde está la verdad. En este momento, lo cierto es que la legislación, la administración, nos está casi colocando aquí, pero nos está metiendo obligaciones de prestación de servicios sin que nos lo reconozcan y muchas veces sin que seamos reconocidos por ello, ¿vale? Y nos coloca en una competencia desleal, ¿vale? ¿De dónde nace esta reflexión, ¿no? Esta reflexión, no sé por qué razón esta reflexión a mí no me nace en cualquier momento, me nace como a todos nos planteamos cuando la crisis llega a un momento en el que nos toca de lleno, en el año 2007. ¿Cuándo detectasteis la crisis vosotros? ¿Cuándo podéis colocar la crisis aproximadamente? 2007. Yo creo que está en verano de 2006. En verano de 2006, los agentes de la propiedad que estamos realmente en activo notamos que algo ha cambiado. Y de hecho, si no me equivoco, Zapatero, en octubre de 2006, saca el primer decreto para ampliar los plazos de amortización porque están viendo venir los fallidos en el mercado financiero. En el 2006, verano de 2006, ¿no? Entonces nos encontramos con una crisis económica porque parece que afecta a todos los mercados, una crisis que se relaciona con el ámbito financiero,
¿Os acordáis de las famosas, la titulización esta americana? Empiezan a caer, no me acuerdo cómo se llamaba la subprimes, pero ¿cómo se llama la banca que cayó? La Lehman Brothers empieza a caer, ¿no? Y luego, claro, inmobiliaria. Claro, mientras que en todos los lados era una crisis financiera, en España, que habíamos inflado la burbuja y la banca había financiado lo que no debía financiar, nos encontramos con una crisis inmobiliaria, ¿no? Pero esa es la primera reflexión que prácticamente venía en todos los periódicos. ¿Cómo lo sentimos nosotros? Porque de la noche a la mañana el teléfono no suena. El teléfono deja de sonar por completo, pero no es verdad del todo, ¿vale? Porque suenan los que quieren vender. Ojito, ¿eh? Claro, en la gente que estamos en nuestra oficina y nos encontramos con que, efectivamente, no tenemos llamadas de compra, pero tenemos llamadas de gente que quiere vender. A mí no se me olvidará un señor que tenía en La Rioja, había comprado como inversión 3 viviendas de estas que se hacían en La Rioja, no sé si conocéis, es una zona ahí entre Navarra y tal, y había comprado 3 viviendas y me llamaba todos los días que quería vender, no quería bajar el precio porque estaba endeudado hasta las cejas. Esta época era la época donde la gente compraba en obra, pagaba una señal y quería vender en obra con una plusvalía. ¿Os acordáis de toda esta historia, verdad? El teléfono rojo sonaba. Quería vender porque se les venía encima un palo terrible. Y sin embargo, nadie quería comprar, ¿vale? En eso estamos totalmente de acuerdo. Este es el origen de la reflexión que vamos a ver ahora mismo. O sea, es decir, no es que a mí se me iluminara la neurona en aquel momento y dije, no, vamos a cambiar, vamos, no, porque esto está mal. Sí que intuías que estaba mal, pero todos iban muy a gusto en la burra mientras realmente entraban y se vendían cosas, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo? Pues que nos estaban creciendo telas de araña en los ordenadores, en nuestras carpetas, en todo. Nos estaban entrando telas de araña, pero claro, el número de llamadas y los costes de publicidad, este cálculo es real. Yo llegué a pagar 116 euros por llamada recibida. Y muchos de los que estáis aquí también. Lo que pasa es que no hicisteis el cálculo, ¿eh? Vosotros, es decir, si vosotros computabais los gastos en publicidad y todo lo que realmente estabais haciendo, cuando dejó de sonar el teléfono negro y estabais asumiendo el teléfono rojo y teníais el compromiso de anunciar y gestionar las viviendas que teníais, si hicieras el cálculo de las llamadas que recibías para comprar, estabas pagando a 116 euros por llamada recibida. No vamos a calificar la llamada. Esta es la realidad. Yo no sé si estáis de acuerdo en esta historia. ¿Todos habéis sentido esto? ¿Sí? ¿Lo habéis reflexionado así? Bueno, este es el origen de este planteamiento. ¿Dónde me llevó esto? Esto me llevó a hacer, las personas que trabajábamos, a plantearnos o cerrábamos. ¿Quién no se planteó aquí cerrar? Todos nos hemos planteado en algún momento decir, mira, esto no funciona. Esto hay que cambiar el ritmo o nos vamos y tal. Lo que pasa es que a muchos nos pilló pues con 40 y mucho o 50 y dijimos, no tenemos muchos sitios donde marcharnos, aquí hay que aguantar, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos un poco a ver qué se podía hacer. Esto es un DAFO. Bueno, he intentado aquí simular una tormenta de ideas y el DAFO un poco para articular la tormenta de ideas. ¿Habéis hecho alguno un DAFO en vuestra empresa aquí? Levantar la mano los que hayáis hecho un DAFO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos 100 aproximadamente. Es muy útil. Es francamente útil. Todo lo que os voy a plantear ahora mismo es un proceso de reflexión que yo he tenido, a lo que me han inducido, que no digo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero es útil lo que yo os voy a plantear, ¿no? Entonces, en esta tormenta de ideas, entre las causas y qué se puede hacer y no se puede hacer, pues salieron todos estos conceptos, ¿no? Se estaban produciendo cierres de inmobiliarias. Es decir, las barbas de tu vecino las estabas viendo cómo se ponían ya, ¿Qué
¿Qué era la sensación que yo tenía? Que estaba jugando a la lotería. O sea, estaba cogiendo muchos inmuebles a ver si hay algún pingrao que me llama a mí en vez de al de enfrente. ¿Habéis tenido esa sensación alguna vez? Y además con la sensación de que no estoy aportando nada, que si me llama a mí, y además lo tiene anunciado el propietario, va a tener la mala suerte el propietario de que me va a tener que pagar una comisión, cuando lo podía vender él. ¿Tenéis esa sensación? Estábamos jugando a la lotería. Nos tocaba a nosotros, pero como el inmueble lo tenían otras 10 o 12 o 15 inmobiliarias, pues resulta que si te llamaban a ti, te tocó la lotería, pero no siempre tocaba. Y de hecho en aquella época no le tocaba a casi nadie. ¿Vale? Pero los precios estaban muy altos. Y la banca había dejado de financiar. Y todos éramos conscientes de que los precios estaban bajando, pero nadie podía bajar. ¿Tenéis la sensación aquí de barrios bloqueados? ¿Sabéis lo que es un barrio bloqueado? Barrios que se construyeron en el 2005, 2006, se vendieron en el 2007 y después de la crisis, todos los que se divorciaban, los que perdieron el trabajo, querían vender y no podían, porque la deuda estaba por encima del precio, ¿vale? Nosotros tenía una sensación de ausencia de valor añadido, ¿vale? O sea, yo tenía viviendas, pero no le aportaba nada, salvo sacarlos en publicidad, ¿eh? No aportaba ningún valor. No tengo personalidad diferenciada, es decir, mi agencia era una más entre todas las agencias que había en el mercado. ¿Por qué iban a venir donde mí cuando resulta que las estaban dando a todo el mundo? ¿Qué les podía yo ofrecer para convencerles de que era el listo, el mejor, el más listo, el más alto y el más guapo? Pues no había ninguna razón. La fidelización era imposible, en la inmobiliaria trabajamos en inmobiliaria masiva, había una falta de pericia en la valoración. ¿Vosotros dónde creéis? Luego lo voy a preguntar al final. ¿Dónde creéis que realmente nace el primer problema de inmobiliario? Bien. ¿Y de dónde? Mala tasación, mala valoración. Eso. Es lo que yo llamo inflación primaria del mercado. Inflación primaria. Y este es un tema que yo he defendido en muchísimos foros. O sea, nosotros no somos inocentes en esta crisis. Tenemos una parte de culpa muy importante. Que como no teníamos ninguna responsabilidad, porque éramos, ¿cómo te diría? Intermediarios pero inocentes. Porque es que hasta el que vende fruta tiene responsabilidad. El que vende un coche de segunda mano tiene responsabilidad, nosotros no. Y a todos os ha pasado que hemos dicho, ¿y cuánto vale esa vivienda? Pues vale 100. Pero el que viene al lado, para captarla, decía que valía 125. Pero el de al lado decía que valía 150. Y el de al lado 200. Y hemos llegado a 300. Anda, 300, 350, 400, 500. Y resulta que dices, pero es que el mercado te coloca en tu sitio. Sí, pero el tasador recogía lo que estaba en oferta y lo llevaba a tasación. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces nosotros somos responsables de una inflación primaria porque la administración en el 98, o en el 97, ¿cuándo es? No, en el 2000, cuando nos desregulan, Rodrigo Rato inventó de la noche a la mañana 40 millones de agentes de la propiedad. Amanecimos, éramos 4.500 que teníamos derecho a cobrar honorarios por intermediación y de la noche a la mañana Rodrigo Rato dijo, anda, 40 millones de agentes de la propiedad, el portero, el que vendía bicicletas, el del kiosco, todos. Y no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado. No tenemos ninguna responsabilidad sobre las expectativas que creamos al mercado. ¿Vale? Teníamos una falta de herramientas clarísima. Era una época donde Internet empezaba y trabajábamos a pedales. Yo creo que algunos trabajábamos con el MS2. Teníamos una opinión pública adversa. Joder. La gente empezaban los desahucios, empezaban los impagados. Tú viniste conmigo a la notaría. El notario me dijo que era responsable. Nadie sabía. Recordad, ¿eh? Estamos hablando de la época del 97. Nadie sabía en aquel momento que a pesar de tener hipoteca tenía responsabilidad personal.
Todos hemos asistido como agentes de la propiedad a la notaría y ese día hemos oído cómo decía, y no te preocupes, si no puedes pagar lo vendes, porque si encima vas a ganar dinero. ¿Quién no lo ha oído eso? ¿Y hemos dicho algo nosotros? No hemos dicho nada. Sí, es posible. Algún torpedeador como yo también lo ha dicho, pero no era muy rentable, ¿eh? O sea, es decir, estamos en esa coyuntura, ¿vale? Seguíamos jugando a la lotería, teníamos una autoestima muy baja, teníamos ansiedad. ¿Vosotros creéis que este mercado se puede hacer con ansiedad? Si nuestro trabajo es quitarle la ansiedad al vendedor, y sobre todo que nuestros comerciales no trabajen con ansiedad. Bueno, esta es la tormenta de ideas. Yo la organicé a través de mis planteamientos, pues bueno, un poco en temas internos, fortalezas. Ya conocéis, sabéis lo que es un DAFO, ¿no? Sabéis lo que es un DAFO. Lo que hace es organizar ideas que tienes entre las fortalezas internas, externas, etcétera, ¿no? Toda una serie de cuestiones. No voy a entrar en eso porque no es motivo, ¿no? Pero de ahí sí que saqué un diagnóstico. Saqué un diagnóstico que me parecía que tenía que ajustar. Me he quedado con 4 cosas que yo siempre he tratado y he hablado con la gente, que es el tema de jugar a la lotería. O sea, como era, trabajábamos sin exclusiva, yo la tenía, pero la vivienda la tenían 20 inmobiliarias más, que me llamaran a mí era jugar a la lotería. Incluso, fijaros, y esto es un tema personal, ¿eh? No lo tiene por qué compartir la gente, pero yo me llegué a avergonzar de cobrar los honorarios. Yo en mi oficina, desde hace mucho tiempo, desde esas fechas, no se llaman a los honorarios, se llaman comisiones. No, se llaman honorarios. Yo presto un servicio y cobro por ellos. Y los devengo en un momento determinado y los liquido cuando pactemos que hay que liquidarlos. Yo tenía la sensación de que no tenía cualificación profesional. Luego me di cuenta de que no, ¿eh? O sea, me di cuenta de que realmente yo era una persona preparada, me considero una persona preparada. Y de hecho, en la evolución en la que yo he tenido, y Pepe conoce una parte de esa evolución, la gente me reconoce una preparación. Yo soy técnico urbanista, soy especialista en valoraciones, todas las valoraciones más raras que me pillan por el mundo mundial soy yo, tengo valoraciones en corrupción ante el Tribunal Supremo, ante audiencias. No tengo ningún problema. O sea, yo ya he pasado la fase de no tener cualificación profesional. O sea, creo que la tengo y además tengo la experiencia y la capacidad de reflexión y de hacer abstracción y de comunicaros una reflexión, ¿no? No tengo personalidad reconocible. Esto me parece un tema como muy importante. O sea, si yo quiero trabajar de una manera y yo quiero transmitir unas sensaciones, tengo que tener una personalidad reconocible en el mercado. No puedo ser uno más. Es decir, a mí no me molesta nadie ya. Venderé más, venderé menos, tendré mis problemas, pero lo que saben es que Inmobiliaria Aucados, yo, es una persona que desde el momento que entres por la puerta vas a encontrar una personalidad reconocible y diferenciada del resto. Y aporto valor añadido en este momento. En aquel momento yo entendía que no aportaba valor añadido, ahora aporto valor añadido. De este diagnóstico salieron soluciones. Y me planteé algo a lo que me había negado hasta entonces, que era la implantación de la ISO. ¿Quién tiene la ISO aquí en su... ¿Uno? ¿Alguno más tiene ISO? ¿2? ¿3? Yo os digo, no es necesario, evidentemente, pero es muy bueno. Es una reflexión que te obligan a hacerte, alguien desde fuera que no sabe nada de tu trabajo y que te va a preguntar sobre la coherencia de por qué haces las cosas en un momento determinado. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo, no? Y es algo que yo descubrí porque yo me había negado hasta ese momento. La ISO me ayudó a protocolizar, a que... ¿Os acordáis lo que planteaba, no sé quién era, el de neuroventas o el notario? Decía que ante situaciones similares tienes que tener respuestas similares. ¿Os acordáis ayer una fórmula que había, que probablemente es lo que más me gustó de esa charla, ¿no? Confianza era igual a coherencia y más consistencia. Lo que estamos hablando en el fondo, la ISO, lo que te está planteando es que para obtener la confianza de la gente,
te está obligando a reflexionar sobre tus protocolos, de cómo tratas a la gente, qué haces en cada momento y en cada circunstancia, y cómo respondes con tu profesionalidad. La coherencia y la consistencia, para dar confianza. Yo la ISO la recomiendo, no porque crea que sea imprescindible, pero me parece que es una reflexión que luego te obliga, como te rinde cuentas y auditoría, te obliga a cumplir lo que tú has dicho que vas a hacer. ¿Vale? Me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? Cuando queráis, si queréis que... Entonces, bueno, las soluciones y la ISO y los protocolos, digamos que las soluciones me llevaron a llevarlas a una estandarización, por decirlo de alguna manera, que es la ISO. Es decir, un señor que viene y me dice, que te vas a comprometer a esto, ¿vale? Y lo vas a estandarizar, esto. Y todos los procesos están estandarizados. ¿Y qué significa eso? Utilizar un protocolo. Significa que cada acto que tú tienes en la oficina identificado lo llevas a un ámbito protocolizado. Es decir, siempre lo haces igual. ¿Significa que no vas a hacer excepciones? Sí, vas a hacer excepciones, pero van a ser excepciones. Y vas a identificar eso como una excepción. ¿Me seguís hasta aquí el modelo? Vale. Entonces, yo he cogido como 3 o 4 líneas de trabajo, 4 líneas de ideas, ¿no? Opinión reconocible. Yo siempre me he empeñado en que mis opiniones fueran reconocibles, tanto como opinión pública como ante mis clientes. ¿Eso qué significaba? Pues que si yo te tengo que decir que tu piso es malo, y no te voy a ocultar que es malo para que me lo pongas a la venta. Ese es el planteamiento. Entonces yo tengo que tener una opinión reconocible en el mercado. Ya veréis en cómo se plantea esta historia. Hay gente que se ríe por ahí. ¿Por? Me alegra que no pretendo que me diga. Yo, mira, me conformaría, siempre lo digo con que yo estaría contento con que al menos el 50% de las personas que estáis aquí estuvierais en contra de lo que digo. Porque eso significa que me reafirma. Mejor el 51, sí, no tengo ningún problema. O sea, es decir, ese sería el planteamiento, ¿no? Entonces, opinión reconocible, ¿no? Asumir los errores del pasado. Yo no digo que vayas diciendo, dándote golpes en el pecho, pero hemos cometido errores. Todos los que estamos aquí hemos cometido errores. Hemos mirado para otro lado cuando se estaban haciendo barbaridades. Y hemos identificado las barbaridades en el mercado. Hemos ido a notarías con chapa. Yo me acuerdo que me decía un registrador, me decía, es que yo he inscrito una finca que tenía una hipoteca con el aval del padre, de la madre de él, del padre, de la madre de ella, del abuelo de él, de la abuela de ella. Claro, cuando se separaron, no había forma de desentrañar esa historia. Y nosotros, con tal de cobrar esos honorarios que nos daba esa historia, miramos para otro lado. Lo lógico hubiese sido decirle, chicos, que claro, el banco lo hizo mal. Porque esas personas no tenían capacidad financiera para comprar esa vivienda. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es que hemos visto cosas y esto es lo que planteamos, ¿no? Asumir parte de las culpas, querer ser parte de la solución. Querer ser parte... Esto tiene solución. Y yo, Pepe Mir me conoce, yo soy muy guerrero. Yo soy un talibán de la transparencia. Un talibán de la transparencia. No puede ser que sigamos trabajando como trabajaban en el año 50, donde no se sabía nada. Vosotros sabéis, cuando vendéis una vivienda... Bueno, os voy a contar al revés. Siempre lo contaba así, lo voy a contar al revés. La última reclamación que tengo escrita para llevar al ministerio es hacer una norma de medir. ¿Cómo es posible que el mismo piso aparezca en 50 sitios, o en 4 sitios, o en 10 sitios, uno con 100, otro con 80, otro con 75, con 60, y además sea el mismo precio o precio diferente, lo dividen por esa superficie y dicen, bueno, ¿cuántos metros tiene? Es que es cuerpo cierto. Ya cojones, pero para ponerle precio, sabemos los metros y decimos, a 1.500 euros metro cuadrado, ¿por cuánto? Coño. Yo creo que tenemos que ser también parte de la solución pública y privada, ¿no? No hablar mal de nadie.
yo no hablo mal de nadie. A mí me viene un cliente y me dice, no me... Tú sabrás, tú me eliges. Cuando entras en esta puerta, yo tengo una opinión reconocible y una personalidad reconocible. Que te vas a otro que te explique su personalidad. Punto. La profesionalidad. Si os pregunto, yo doy cursos de valoraciones, es mi especialidad. Todo el mundo me llama para dar cursos de valoraciones. Y siempre pregunto lo mismo. ¿Sabéis la diferencia entre valor y precio? Pregunto, ¿eh? Lo estoy preguntando, y lo estoy preguntando en serio, ¿eh? Claro, es que es fundamental. Es fundamental. Yo de precios, que sean de transacciones reales del mercado, obtengo un valor. Y luego planteo una estrategia de mercado, y el que compre, o el que me haga una oferta, me está fijando un precio. Pero valor es lo que yo calculo como más probable que se podría vender en unas condiciones determinadas. El precio es lo que realmente han pagado. Un criterio, sí, puede ser una de las explicaciones economicistas, podría ser esa, ¿no? Pero hay más elementos, ¿no? O sea, yo llegué a una conclusión de este planteamiento. Es que yo iba a aportar transparencia, pesara a quien pesara, iba a decir lo que opinaba de cada vivienda, pesara a quien pesara, pero iba a trabajar en exclusiva. Ese es mi planteamiento. Y si usted no quiere, se va. Si tiene 1000 agencias. Y se va. Usted coge, se va a otra agencia, ya volverá si quiere volver, y si no, es que no es mi cliente. Mi cliente objetivo es otro. ¿Vale? Labor de captación. ¿Qué menos que visitar la vivienda? ¿Cuántos nos han llamado? Mira, quiero poner una vivienda a la venta. Yo le mando las fotos, le pongo el precio y le pongo hasta los honorarios que tiene que cobrar. ¿A quién no le ha pasado? A que nos ha pasado a todos. Y hemos pasado por el aro, ¿eh? Hemos pasado por el aro. Pues no, ya no paso por el aro. Yo tengo que visitar la vivienda y saber que la abuela no está escondida allí en la habitación del fondo. No te rías, que es verdad, me ha pasado, ¿eh? Un nudo propietario quería vender la vivienda porque necesitaba, y esa habitación no se puede entrar. En esa habitación no se puede. ¿Cómo que no se puede entrar? No. Al final conseguimos entrar y estaba la abuela tumbada en la cama, que tenía el usufructo vitalicio. Pero ¿quién no ha visto esto alguna vez? ¿Alguien que tenga 20 años de experiencia aquí no ha visto esto? ¿O situaciones similares? La valoración propia... No voy a decir nunca una valoración propia en viva voz. Te la voy a escribir y me voy a mojar. Y te voy a decir de dónde sale la valoración. Y además te voy a plantear un plan de marketing y además te voy a decir con qué medios cuento. Tenemos que ser la visión objetiva. O sea, no puede ser que lo que tú digas, que mira, es que yo me acuerdo, porque fíjate, porque en esta vivienda mi madre hacía punto en aquella esquina. Por eso vale 100.000 más. ¿No os ha pasado eso? Claro. Claro, el mercado, esa vivienda, y si no es vivienda, pero es que está pero luego habéis compartido con alguna agencia y va con un cliente, aquí pintar, arreglar, y queda perfecta. Coño, si está para reforma integral. Si le abres el grifo y sale un hilo de agua. La decisión es libre del cliente. O sea, el cliente entra porque quiere en mi oficina y es libre de marcharse cuando quiera. Pero mientras esté en mi oficina mando yo. Yo siempre he planteado... y sobre todo, esto es muy importante, lo tengo ahí en letra pequeñita, pero que no se me olvide, nada de ansiedad. A mí me entra un cliente, parece que estamos esperando que entre por la puerta. ¡Uy, que nos viene un cliente con una vivienda! ¡Con dos! ¡Ah! Nada de ansiedad. Tú entras, yo te pongo mis condiciones, te vas a casa, te lo piensas, y si quieres lo consultas con la agencia de enfrente y vienes si quieres. Ahora, cuando vengas, firmas. ¿Vale? Firmas y a partir de ahí trabajamos. Claro, ¿qué pasa? Objetivos en el tiempo, digamos, todo esto había que... Esto, claro, dices, alguien me dice, pero es que trabajar en exclusiva es muy difícil. Es que, claro, yo pido las viviendas en exclusiva. Claro,
Esto no se consigue de la noche a la mañana. Este es un proceso que lleva su tiempo. Ser opinión reconocible, que tú realmente todo el mundo sepa, es que solo trabaja en exclusiva. ¿Vosotros sabéis la alegría que da cuando te dicen, oye, es que esta vivienda no la he visto en ningún otro sitio? Es que no la tiene nadie. ¿Quién no ha sentido esa alegría? Es que es la leche. Es que la leche cuando te dice, no, es que no la he encontrado, he estado mirando y no la tienen. La tienes solamente tú. Digo, sí, es que la tengo solamente yo. Y si quieres comprarla, vas a tener que hablar conmigo. Entonces, objetivos en el tiempo, claro, tenemos que definir cuál es nuestra cartera óptima. Claro, yo sé y soy consciente y por la experiencia os digo que os vais a quedar con una cartera así, pero así. Pero claro, es vuestra cartera. Y vais a tener las mejores viviendas que podéis tener vosotros y al mejor precio. A ver. Tenemos que tener formación profesional continua, tenéis que ir a cursos, tenemos que ir a cursos. Yo doy clases de valoraciones, suelo tener otra línea de conferencias de transparencia, un tema de transparencia, sobre todas las variables, lo que habló el registrador ayer, las preguntas que le hacía el registrador y que le hacía el notario, son producto de la experiencia en cuanto a la transparencia. Vivimos en un mercado opaco y nos movemos muy bien en la opacidad. Pero en el momento que empezamos a descubrir cosas, ¿soy yo responsable de que? Pues sí, coño. Que sí, que le estás diciendo a una persona que se va a gastar 500.000 euros y resulta que le viene el ayuntamiento y le dice que por tener cerrado el balcón le ha abierto un expediente de disciplina urbanística. Pues claro que eres responsable. Si además de esos 500.000 estás pagando 15.000, que es una barbaridad. 15.000 euros por hacer la mediación de eso. Contratación de personal. Es evidente que esto no se puede hacer si no tienes personal, ¿no? O sea que tienes que tener imagen corporativa nueva, aplicación de protocolos, plan de marketing, contratación. Y ahora estoy haciendo un plan de marketing nuevo. Estoy revisando el anterior, os diré ahora por qué, y estoy haciendo un plan de marketing nuevo. Por ejemplo, del último DAFO que he hecho. En mi página web no hay inmuebles. No hay inmuebles. Ya no hay inmuebles. ¿Por qué? Porque me niego. Me niego, pues si ya los tengo en Idealista y en Fotocasa. ¿Para qué quiero inmuebles en una página que solamente la puedes ver si la clicas? ¿Qué va a aparecer en mi página web? Mi personalidad. Lo que hago. Cómo lo hago y la gente que quiera venir aquí, cómo a lo que va a venir a ver. No va a haber inmuebles. Sí voy a tener un link que le va a llevar a mis inmuebles en Idealista, o en Fotocasa, o en Pisos.com, porque claro, yo estoy en todos. Invierto más que nadie. Y tener paciencia. Claro, y luego herramientas, ¿no? Contratación de herramientas. Yo estoy haciendo una app propia ahora. Porque claro, yo si quiero privilegiar a mis clientes, ¿cómo los privilegio? Pues dándoles un canal propio de comunicación. Voy a construir algo que está al margen del mail, algo que está al margen del WhatsApp, porque todos trabajamos ya con WhatsApp. Antonio, pásate por aquí que tienes que firmar no sé qué. O en rentas. Va subido el IPC un 5%, un 2%, un 3%. Bueno, pues lo que voy a hacer es construir, bueno, estábamos construyendo, de hecho, quería haberlo traído a esta charla, pero lo que pasa es que no está terminado. Es una app que he mandado construir a unos informáticos, en la cual yo cada vez que me firmen la exclusiva, se bajan un programa que va a aparecer como Booking o como cualquier otro en su escritorio y a través de ahí nos relacionaremos. He hecho una visita, tiquitín, tiquitín, tiquitín. Ha subido, arrendador y arrendatario, ha subido el 2%. Y será un archivo de cada uno de los clientes con la relación que tienes con esos clientes, no mezclada con otras cosas que no tienen nada que ver y que son personales. Todo esto se traduce en protocolos. Y hay un elemento que es el agente de compradores, que es una figura que nace casi por necesidad. Ahora lo veremos, pero nace casi por necesidad. El agente de compradores, ya sabéis que hay como dos teorías, ¿no? Los agentes de compradores, no sé cómo vamos de tiempo.
Vamos bien, vamos bien. Con el agente de compradores hay como dos teorías. El agente de compradores es una forma inmobiliaria al margen de la inmobiliaria de oferta, y hay otros, como yo, que defienden que el agente de compradores debe de nacer en complemento de la inmobiliaria de oferta. Son como dos. De hecho, hay una asociación de agentes de compradores que son exclusivamente compradores, son brokers que no tienen inmuebles. Bueno, ese debate, si queréis, luego lo mantenemos, ¿no? Pero hay un elemento esencial en todo este proceso, y en muchos más que podríamos hablar y que podrían salir aquí, y es que en mi casa mando yo. Nadie me viene a imponer cómo tengo que trabajar. En mi casa mando yo. ¿Vale? ¿Me quedan? Coño. Poco tiempo. Un cuarto de hora. Bueno, protocolos. De ahí nacen una serie de protocolos que se protocolizan en la ISO y que nacen, digamos, por obligaciones propias de cara a facilitar las cosas. Primer contacto lo hace el cliente y él acude a nuestra oficina. Es decir, yo no capto fuera de mi oficina. No capto fuera de mi oficina. Yo solamente trabajo con aquellos clientes que entran por la puerta. Y me decís, jo, es que eso es difícil. Claro, pero es que llevo años trabajando con este modelo. Yo no tengo ningún comercial que vaya captando inmuebles fuera. Ahora veremos un matiz sobre esa historia, pero es verdad. Yo trabajo con los clientes que vienen de fuera. En mi oficina las reglas las pongo yo. Si no le interesan, existen otras inmobiliarias a las que pueden acudir. Esa es una regla de oro. Que no quieres, si tienes otras inmobiliarias, no me necesitas. Y no mostraré ninguna ansiedad. Es decir, yo no voy a mostrar ninguna ansiedad porque te quedes conmigo. ¿Que te quieres marchar? Te vas. Segundo, desde el principio debes reconocer nuestra personalidad. Ese es un elemento esencial si realmente queremos evolucionar como agencia, ¿no? Trabajamos en exclusiva de gestión. Es decir, tú no te casas conmigo durante un año. Yo firmo por un año. No te casas conmigo. Te puedes ir cuando quieras. Ahora, mientras estés conmigo, estás conmigo. Y no estás pajareando por ahí, ni estás con otro, ni tienes un anuncio tuyo. Y si tienes un familiar, un primo, se podía haber enterado antes. Me lo mandas. ¿Estáis de acuerdo? Él es el vendedor. Nosotros prestamos un servicio. Yo no vendo nada. Él es el que es el propietario y el único que puede vender. Yo presto el servicio para que él llegue a un acuerdo de venta. Y necesidad de transparencia absoluta, por mi parte y por la suya. No me vale que me digan, no, las escrituras no te las voy a dar. ¿Cuántos habéis oído, cuántas veces habéis dicho, no, que las escrituras no...? Pues muchas veces, me paso muchas. No, me pasas toda la documentación necesaria. Me pasas el certificado de eficiencia energética, porque si no hay certificado de eficiencia energética no lo anuncio. No se anuncia. Si tiene la IT, quiero la IT. La relación con la comunidad. Ya veréis cómo lo regulo esto también, ¿eh? Esto tiene un protocolo específico. Relación con la comunidad, las escrituras, las cargas. Quiero saber todo. Porque la persona que va a comprar merece todo mi respeto. Igual que yo te estoy dando todo el respeto a ti, la persona que va a venir y va a poner encima de la mesa en un momento determinado una señal de un 10%, o sencillamente va a pagar 500.000 euros, merece todo el respeto de saber todo lo que realmente pasa desde el primer momento que se interesa por la vivienda. Y yo soy el que va a administrar esa información. Visita el inmueble. Hago una ficha de características. Es decir, reflexiono sobre la vivienda. La zona, ¿sabéis? Yo soy especialista en valoraciones. El valor de un inmueble se construye por 3 variables que confluyen. Zona, edificio y vivienda. En una vivienda estoy cogiendo en este momento, ¿no? La zona le da las rentas de posición. El edificio, el estado del edificio es ver exactamente cómo está. Y la vivienda, el estado en el que está y los metros que tiene y sus características, ¿no? Pues tengo que identificarlo y tengo que tener una ficha escrita con la reflexión sobre zona, edificio, vivienda, local, oficina, lo que sea, las calidades, la reforma, las instalaciones, los datos de contacto del vendedor y arrendador. Todo eso tengo que tenerlo sistematizado. No puede ser, yo no sé si os ha pasado, pero hace poco mi agente de compradores entró en contacto con una agencia que estaba anunciando un inmueble
y le dice, queremos ver ese inmueble. Y le dice, bueno, pues ya te diré cuándo. Dice, porque me lo suelo encontrar al propietario en el bar. Sí, es que no tengo el teléfono, me lo encuentro, suelo tomar café ahí, pero hace tiempo que no lo veo. No fuimos capaces de ver esa vivienda. O sea, no puede ser que una persona esté anunciando en un inmueble en un portal y resulta que es que no sabe ni cómo localizar al propietario. Cuarto, informe de captación. Yo hago siempre y entrego a todo el mundo un informe por escrito. Sé que de cada 10 informes, antes por lo menos, 4 se me iban con el informe a la agencia de enfrente. La pregunta es, ¿debo seguir haciéndolo y seguir con mi protocolo? Pues sí, yo sí. Yo, todas las viviendas que han entrado, he hecho un informe de captación en el cual, bueno, lógicamente le doy toda una referencia, las características de la zona del edificio y de la vivienda, identifico en ese informe lo que yo llamo el área de mercado homogénea, es decir, aquella zona que es similar en cuanto a la apetencia de mercado, es decir, a las personas podrían comprar en esa calle, en la de atrás o la de al lado, pero no en la otra acera. Esa es el área homogénea de mercado. Hago una valoración cualitativa de cada uno de estos elementos, de cada zona, o sea, digo cómo está la zona a nivel de urbanización, si tiene comercio de proximidad, si no lo tiene, si tiene equipamientos, de qué tipo, todo lo que hago de esa zona, del edificio, si el edificio está mantenido o no mantenido, tiene ascensor, no tiene ascensor, si realmente las bajantes están cambiadas, o sea, lo que yo observo, por lo menos lo hago. En cuanto a la vivienda, exactamente igual, tú vas a ver una vivienda y tienes que ser sincero contigo mismo. Si te perturbas diciendo, es que si no le digo que está bien, se la va a llevar a otro lado. Pues no, si está mal y está para reforma integral, está para reforma integral. Y lo tienes que poner y decírselo por escrito. De ahí sale una valoración del inmueble. Esta valoración será conservadora, no porque quiera que sea conservadora, sino porque no quiero generar expectativas. Porque lo último que tenemos que hacer si queremos trabajar en exclusiva es captar con valoraciones expectantes. Porque luego no hay Dios que venda eso. Y va en contra tuyo. Es como un boomerang. Tú lo lanzas, lo capto y luego no lo vendo. Y el hecho de que todo funcione depende de esta valoración. Pero ojo, nosotros nos tenemos que mojar. Claro, o sea, significa que estamos diciendo mi valor a efectos de esta vivienda es tanto. ¿Vale? Importancia del MVI. Esto, si queréis, luego le echamos un vistazo. En este momento, como herramienta, la primera vez que yo descubro el MVI, me acuerdo que Fernando, el presidente de Aragón, me decía, esto es, porque todo el mundo lo criticaba, los agentes de la propiedad más tradicionales decían, ¡jo! Es que esto nos machaca, precisamente por eso, porque te quita la capacidad casi de decir alguna que otra barbaridad. Y me acuerdo que Fernando respondió, dice, esto no es la verdad absoluta, no es el precio de las viviendas, no es el precio al que tienes que poner una vivienda, es el equivalente a los rayos X para un médico. Te permite analizar cosas y decir otras cosas. Es decir, yo puedo ver el diagnóstico de la zona de cómo está y después, por las circunstancias propias del inmueble que estoy valorando, que voy a sacar a mercado, me puede decir cosas, yo puedo decir otras, ¿no? Una estrategia de mercado. La gente quiere que le pongamos una estrategia de mercado encima de la mesa. ¿Y estrategia de mercado qué significa? Que si yo estoy reconociendo un valor y estoy reconociendo unos precios, yo puedo decir que mira, desde mi punto de vista esta vivienda tiene que estar en 300, pero la realidad es que tenemos un mercado muy volátil y en este momento tenemos una tendencia alcista importante y lo puedo escribir, ¿eh? Podemos intentar salir en 375 o en 400. Ahora, quiero que sepas que tu valor son 300. Si dentro de un mes no tenemos visitas suficientes y todos los agentes sabemos cuántas visitas tiene que tener en Internet para que una vivienda sea vista, tenemos que bajar. Pero no 5.000 a 5.000 a 5.000, sino aquí, abajo. O si queréis 5.000 es vuestro problema. Pero le estáis planteando una estrategia de mercado. Y le tenéis que decir con qué medios contáis. Claro, yo trabajo con Fotocasa, con Idealista, con Pisos.com, tengo una página propia, tengo una página inversa, tengo una app, tengo el MVI, te voy a sacar en el periódico, te voy a sacar en esto, voy a hacer una... Todo, y se lo pongo y lo firmo.
Pero el encargo tiene que ser en exclusiva. Y en el momento que me haga el encargo en exclusiva, voy a darle de alta en la app. A partir de ese momento lo extraigo, ya no mezclo mi relación con él con sus emails o con sus WhatsApps. Voy a tener mi marco de relación propia con ella. ¿Vale? Pero voy a fijar mis honorarios también, ¿eh? En ese voy a decir cuánto voy a cobrar. ¿Vale? Y si aceptan, firmarán una hoja de encargo. No me vale con que me digas, sí, mira, me quedo contigo. No, vale, pues me firmas una hoja de encargo, que es una hoja que sale de la intranet. Yo uso la hoja que sale de la intranet del colegio. Y si no aceptan, pasará la vivienda al archivo del agente de compradores. Tonto no soy, ya la he visitado. No la voy a publicitar, no voy a hacer ningún activo con él. Pero va a pasar a la gente de compradores y va a pasar en archivo. Claro, le hago firmar la hoja de encargo en exclusiva, con los datos de la gente, los datos de los que hacen el encargo, que tienen que ser los titulares del inmueble, no me vale que sean otros. Es que era mi tía, que mi tía no está. Vale, pues dame los datos de tu tía y tú actuar por poder, pero me das los datos de tu tía. Y datos de la finca, la dirección, porque claro, cantidad de veces pues, necesitamos que todas esas cosas, que aunque sean evidentes, pues a lo mejor se nos olvidan. Honorarios, forma de pago, quién paga y cuándo se produce el devengo. Confundimos el devengo con el pago. Si estamos trabajando con arras penitenciales, el devengo será a escritura. Si estamos trabajando con arras penales o confirmatorias, puede ser a contrato privado. Pero nos pagarán cuando nosotros digamos que nos tienen que pagar o acordemos con los propietarios. El devengo no siempre es el mismo. En arras penitenciales sabéis que hay desistimiento unilateral, con lo cual no estáis cerrando ningún contrato de compraventa. Con lo cual el devengo no puede ser en el contrato privado. El devengo lo llevas más adelante. ¿Que trabajas con arras penales? Entonces sí. Porque ya estás dejando en manos de ellos, porque es desistimiento bilateral, igual que las arras confirmatorias. La duración, yo pongo 12 meses. La ley de protección de datos, evidentemente, las autorizaciones, esto es lo que os he dicho que protocolizar autorizaciones. A mí, en la hoja de encargo, en una hoja aparte, con los mismos datos, pero ya extraída del ámbito de lo que me van a pagar y no me van a pagar, me tiene que autorizar acceder al registro de la propiedad, al catastro, a la comunidad de propietarios, al registro de ITES, al registro de la CE y al ayuntamiento. Todas esas autorizaciones me las tiene que firmar por escrito. ¿Por qué? Al registro de la propiedad ya sabéis que os piden una finalidad ahora, por tema de protección de datos. En el catastro es evidente que si tenemos un problema de superficies, evidentemente tú no vas a actuar, pero sí que te permite decir en un momento determinado, levanto un plano y modifico la superficie de útil a construida o lo que sea porque me están cobrando un IBI que no debo. En la comunidad de propietarios, yo quiero saber, yo tengo en el colegio de agentes de la propiedad de Guipúzcoa, lo primero que hice fue firmar un convenio con el colegio de administradores de fincas, en la cual había un servicio mutuo. Lo que un administrador de fincas quiere es que cuando se incorpore un propietario nuevo, no tener problemas y que sepa todo. Para saber todo, yo tengo que saber todo, para que yo le informe al comprador de qué es todo. Y para eso necesitamos una autorización que me permita entrar a las actas de lo que se ha hecho en el último mes. No que me las envíe, porque no debería enviártelas por protección de datos, sino entrar a la información. Hay parte de decisiones que están presupuestadas, con lo cual ya están devengadas, pero hay parte de decisiones que no están presupuestadas, que son decisiones a futuro, que no puede certificar el administrador como que existen, pero que sin embargo influyen al que está comprando. Y muchas de ellas se derivan de la ITE. Entrar al registro de ITES. No sé si aquí tenéis obligación de hacer las ITES. En el País Vasco, en junio ya empiezan las ITES. La obligación. El registro del certificado de eficiencia energética. ¿Aquí pedís el certificado de eficiencia energética para anunciar? Bueno, vale, pues me parece muy bien porque es la campaña que he hecho. Y al ayuntamiento, porque ya sabéis que tiene que tener, digamos, tasas y todo pagado. Entonces, allí tenemos establecido con los ayuntamientos un certificado que emiten en recaudación o en los servicios municipales, en la cual dice que ha pagado todo, porque ya sabéis que por procedimiento administrativo tú aportas el último recibo de IBI, pero puede ocurrir que deba todos los anteriores. Bueno, no ocurre en todos los lados. Yo digo que a nosotros sí nos ocurre. De todas formas, está en una ley de procedimiento administrativo. Es decir, tú lo que haces es que tú puedes pagar el último y no haber pagado los anteriores. Y tú presentas el último IBI pagado al notario y aquí paz y después gloria. Pero puede ocurrir que los anteriores no lo sé.
No lo sé. Desconozco. O sea, yo te digo porque hay muchas circunstancias en un inmueble como una segregación que puede ocurrir que antes de la segregación sí, uno de los segregados... O sea, muchas... Vale. Seguimos para adelante. Visitas al inmueble. Vuelvo a poner la app. Es decir, yo no voy a anunciar a un propietario que voy a hacer una visita a su inmueble si tengo las llaves y está vacío. Pero después sí que le voy a decir, he hecho una visita con fulanito de tal, pim, pim, y se lo voy a mandar por la vía de la app. ¿Vale? Visitas al inmueble. Desechar la ansiedad. Fundamental. Tú no puedes mandar a una persona con la agonía, como no me entres estos honorarios, me muero. Es que si no vendo ahora me la va a quitar. ¿No habéis sentido esa sensación de frío en el cogote muchas veces? Bueno, pues eso no puede ser. La nuestra de los vendedores, la ansiedad. Comprar una vivienda es la inversión más importante de la vida de una persona y debe ser respetada. Eso es fundamental. Sobre todo cuando la vivienda estamos en el ámbito de vivienda. Eso es fundamental. Hay que tenerlo clavado aquí en el culo. Una persona, la inversión más importante que hace en su vida es comprar una vivienda. Aunque compre un Rolls, tiene más implicaciones comprar una vivienda de la mitad del precio. Si un cliente quiere precipitarse, nosotros somos los que trasladaremos la tranquilidad, incluso asegurándole una reserva verbal. Yo no quiero ningún cliente en mi oficina que me diga, toma, porque sé que es un proceso irreflexivo. Vete y si mañana sigues estando convencido, hacemos la reserva o hacemos lo que quieras. Perfecto. Yo en ese aspecto te estoy diciendo mi opinión y mi personalidad es otra. Yo no te estoy diciendo que eso no lleven razón. Los CRS, todo el modelo americano, te viene... En el momento coges por la mano y te lo llevas a la oficina a firmar la reserva, ¿sí o no? Bueno, yo te estoy planteando otra alternativa. Yo no digo ni que sea ni mejor ni peor. Yo te estoy diciendo que es mi alternativa. Yo he venido aquí no a adorar los oídos de nadie. A mí me ha traído Pepe a decir cómo pienso y lo que yo reivindico desde el punto de vista de lo que debe ser un agente de la propiedad. ¿Vale? No sé quién hace. Vale, negociación y cierre. Solo se mantendrá una negociación abierta y mientras no se cierre no se abrirá ninguna otra. Vosotros, bueno, todos hemos vivido la complicación de que parece que un piso que no se vende y de repente tenemos la confluencia de tres y no sabemos qué hacer. Has iniciado con uno, resulta que de 200.000 has llegado a 180 y resulta que te viene otro y te dice, quiero verla, me la quedo. ¿Y cuánto? 195. Pues yo lo he solucionado. Una negociación y mientras no se cierre esa negociación para arriba y para abajo no hay más. Se cerrará con la palabra y nosotros seremos responsables frente al vendedor de que estará continuamente informado. Vosotros pensad que la tengo en exclusiva, que tengo una relación directa con el comprador, o sea, con el vendedor, ¿vale? El vendedor será el que acepte las condiciones de negociación y solo aparecerá cuando sea estrictamente necesario. Yo, por ejemplo, no firmo arras yo. Solamente es de comprador a vendedor. Y a mí el vendedor me paga honorarios. Yo no hago reservas por autorización verbal. ¿Vale? O sea, no. Yo no. Habrá gente que lo haga. Yo no. ¿Trabajas en algún ámbito de la MLS o es exclusiva propia? Yo trabajo solo. Yo, en principio, no porque no quiera, sino porque soy presidente de un colegio y considero incompatible alinearme con un grupo que pudiera estar en este momento en interés. Yo soy presidente del colegio y mientras lo sea no me voy a plantear estar en ningún grupo. ¿Vale? El agente de compradores, ¿qué ocurre con esta historia? Claro, yo me estoy reduciendo conscientemente mi cartera de inmuebles y mi capacidad de mercado. Pero pero mis inmuebles tienen mucha calidad en el mercado. Desde el momento que están captados a buen precio. ¿Qué pasa? Que tengo más demanda de la que yo soy capaz de cubrir con mis inmuebles, porque no todos los inmuebles valen para todo el mundo, por más que estén en la misma zona y tengan los mismos metros. Tengo que generar que aquella llamada que me costaba 116, la tengo que convertir en activo, en un activo de mi empresa. Y el activo de mi empresa significa que tengo que trabajar con la demanda, que antes decía, pues no me interesa el piso, ¡poc!, y colgaba.
Tengo que transformar esa demanda en mi activo. Para eso aparece el concepto de agente de compradores. El agente de compradores es esa persona a la cual le paso esas demandas y las trabaja. De cada 10 demandas captará 3 y funcionará una. Pero esa una va a ser su motor de trabajo y me va a generar rendimientos suficientes para que esa persona que probablemente esté buscando una vivienda y esta persona la ayude, además tiene una vivienda para vender, que entrará en mi cartera de oferta. ¿Me explico el mecanismo? El trabajar en exclusiva puede significar un alto nivel de éxito en la cartera. Claro, yo tengo un nivel de éxito del 90 y muchos %. No es broma, ¿eh? Tengo un nivel de éxito del 90 y tantos %. Pero claro, mi cartera es muy reducida. Y cuando tengo un pico de ventas que he captado muy bien y me viene un pico muy alto de ventas, que ya sabéis que esto es como ciclos, me quedo en pelotas. No tengo nada. Y si no tengo nada, el motor no funciona. ¿Vale? Todo el interés, es decir, la demanda de estos inmuebles se canalizará a través de nosotros y si tenemos buenos inmuebles podremos captar mucha demanda, es decir, podremos captar un activo intangible que está ahí y en la medida que seamos capaces de canalizarlo, estaremos nutriendo nuestra cartera. Esta demanda con nuestros inmuebles se convierte en un activo, ¿vale? El agente de compradores es el gestor de este activo, eso ha quedado claro, ¿no? Que es una figura que tiene un grado de independencia importante. ¿Pero qué tiene? Deberá conocer el mercado inmobiliario y los agentes que operan en su zona. Mi agente de compradores sabe, cuando le viene un cliente hablando de alguna cosa y dice, bueno, he visto un inmueble en internet, dice, sí, uno que tiene 3 habitaciones y una pared pintada de roja y tiene un baño muy extraño que se entra así que tiene una... Dice, sí. Un agente de compradores es el que conoce todo lo que está en oferta en el mercado. Todo. Y tiene que sorprender a la persona a la que busca sabiendo que ha visto y sabe el precio de lo que él ya ha visto. Reconocerá al momento las novedades, es decir, cada vez que venga una novedad la tiene que... ¡ping! Esto es nuevo. Mantendrá una de las cosas que... Mira, esto, entre paréntesis. Uno de los problemas de trabajar en exclusiva, ¿sabéis qué es? Que te localizan enseguida y en el momento que metes una vivienda tienes llamadas a los 5 minutos. Tienes que proteger tus inmuebles. No impedir que se colaborar, sino protegerlos. Porque hay muchas inmobiliarias que trabajan de que tienes muy bien captados los inmuebles y que saben que cuando los tienes eres el único que los tienes. Y es un problema, es una deseconomía. O sea, es un problema que no sabes cómo protegerte. Nosotros tenemos una protección que viene desde la hoja de encargo, no de la hoja de encargo, de la captación. De tal forma que me doy un mes para ver si el precio está bien colocado. Y en ese mes, para definir ese precio, no permito compartir, salvo con aquellas que tengan una relación específica que sé que me van a hacer lo mismo. ¿Vale? Mantendrá una relación, creo que el agente de compradores me está viendo ahora, porque le he dicho que yo estaba en streaming y le he dicho que lo viera. O sea, que me imagino que me estará viendo. Hola. Mantendrá una relación fluida con los demandantes. Para eso tenemos también la app. Ella tiene que estar continuamente mandando inmuebles. He visto este inmueble en Fotocasa. ¡Ping! Coge. La app está preparada para captar inmuebles de cualquier bolsa inmobiliaria y mandarlo. Yo no voy a puentear a nadie, ¿eh? Simplemente voy a coger ese inmueble y lo voy a mandar. Luego, si a esa persona le interesa verlo, iré por el canal de la inmobiliaria. O sea, no tengo ningún problema. Pero si el canal es un canal privilegiado, ¿no? La empresa pondrá todos los medios necesarios. Invertirá en una web inversa. Yo tenía una web inversa. Esa que estáis ahí no entréis porque ya no funciona. Es una web inversa únicamente de demandas, sí. Captando Fotocasa. La app capta, va a capar la información. Pero que va a capar, yo le voy a decir, vamos a ver, yo primero voy a capar la información. La app va a mostrarle a esa persona, no la va a capar, no la va a eliminar, sino que lo que va a hacer es mostrar a esa persona lo que le interesa, el inmueble. Y hay otra parte que no va a mostrar.
Tengo una web inversa desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que la estoy renovando. Era una web inversa que funcionó durante unos años, que era Buscacasas, que era una web donde se anunciaban demandantes y entraban gente que quería vender. Era una intermediaria. Tengo páginas de demandas en prensa y tengo un archivo propio de inmuebles, evidentemente, ¿no? Como todo el mundo. El agente de compradores es el gestor de este activo y deberá conocer el mercado inmobiliario de los agentes de la zona. Reconocerá al momento las novedades, mantendrá una relación con los demandantes y... Esto no, bueno, aquí lo que tengo es sencillamente el archivo de inmuebles, perdona, y aquí lo que tenía para el tema del APP, para hacer otra vez mención al APP. Y los protocolos propios. Todo lo que estáis viendo es protocolos elaborados por mí. O sea, todo. O sea, y todas las cosas son elaboradas por mí. Yo, si queréis, os muestro ahora cuál es un informe de captación. Por ejemplo, cuando a mí alguien me encarga un juzgado, por ejemplo, que es una de las cosas que todos los agentes de la propiedad tenemos problemas con el tema de las provisiones de fondos. Yo en las provisiones de fondos no voy y le digo a la gestora 300 o 500 o 1000. Yo le presento un informe, que es mi protocolo. Y me dice, no hace falta que yo lo pongo aquí. No, no, yo te lo entrego. Y te digo por qué y de dónde sale. Salidas de oficina, kilometraje, horas de trabajo de campo, horas de trabajo de oficina, todo suma 1.500. De momento ya me he quitado la posibilidad de que los demás me impugnen porque no saben dónde pongo 1.500. Ya está. ¿Vale? Si queréis luego lo podemos ver. Bueno, yo lo que os pido aquí es, el agente de compradores es una figura extraña y hay que tener paciencia. No es algo que se implante de la noche a la mañana, ¡pum!, y sale y funciona, no. El agente de compradores rentabilizará una buena parte de las llamadas que seamos capaces de generar con la oferta. El agente de compradores deberá generar un volumen de información sobre el mercado inmobiliario de su zona, precios, calidades, agencias fiables, agencias prescindibles, esto es muy importante, y cerrará ventas compartidas con otras agencias o directamente con particulares. Calculad, y esto lo digo a todos, calculad el coste de este agente y cuántas ventas debería hacer en un año para financiarse. Os sorprenderéis. Os sorprenderéis. Sin valorar la entrada de información que podéis utilizar en el resto de las actividades de la agencia, captaciones, valoraciones. Claro, yo para una valoración, esta persona me resulta muy útil porque se conoce todo. Ya nos estamos pasando de hora. Vale, yo tengo aquí también, todas las actividades de la agencia están protocolizadas. En arrendamientos, yo me trabajo a arrendamientos siempre con aval bancario y con honorarios de gestión. Es decir, tengo honorarios de mediación y honorarios de gestión mensual. Tengo protocolo de valoraciones, tanto de parte, con una propuesta económica totalmente protocolizada y unas valoraciones judiciales con una provisión de fondos que se presenta al juzgado. Y ya termino. Reflexiones. Esto lo sigo poniendo. Son un decálogo de reflexiones que yo os pediría como agentes de la propiedad que hicierais. Yo las voy a enumerar y no voy a hacer ninguna historia aparte, ¿no? Cuando empezó la crisis, ya lo hemos comentado, ha terminado la crisis. No sé si ha terminado la crisis para vosotros o no. Ha sido una oportunidad. ¿Qué entendemos por mercado normalizado? Porque todo el mundo dice, no, se está normalizando el mercado. ¿Qué es un mercado normalizado? ¿Aquel que crece al 15%? ¿Qué hemos aprendido de la crisis? Lo más básico. ¿Por quién hemos tomado partido? Esto es muy importante, saber dónde estamos. Hemos tomado partido por la banca, por el ciudadano, por el que acaba de comprar, por los promotores, por el que acaba de vender. ¿Por quién hemos tomado partido en esta crisis? Los agentes de la propiedad. Tenemos una parte de culpa. Participamos en la inflación primaria. Queremos que vuelvan a subir los precios. ¿Pensáis que el precio de la vivienda se fija por el ajuste entre el precio y la demanda? Yo tengo algún artículo escrito en que creo que el mercado de la vivienda el precio de la vivienda no se fija por el juego de mercado. Yo tengo una dialéctica con competencia que nos están tratando el mercado de la vivienda igual que si fueran peras, manzanas o Rolls Royce y no tienen nada que ver. Es un mercado que tiene su propia dinámica. ¿Por qué las viviendas del centro de la ciudad son más caras aunque sean más viejas? Esto, que es algo tan tonto como esto, es algo que cantidad de agentes de la propiedad no saben responderme cuando doy un curso de valoraciones. ¿Por qué una vivienda en el centro de la ciudad, que es muchísimo más vieja, vale más que una vivienda en la periferia, que es muchísimo más nueva? No lo voy a contestar. ¿Crees que vamos a salir de la crisis por la misma puerta por la que entramos? Yo creo que sí. Y ya para terminar, objetivos.
Definir el volumen de cartera de inmuebles con la estructura que tenemos, o si tenemos que crecer. Definir el crecimiento de personal y estructura. Formación profesional continua, valoraciones, marketing, fiscalidad, marco legal, contratos, publicidad. Opinión reconocible sobre lo que ocurre en el mercado. Tenemos que tener una opinión de lo que está ocurriendo en el mercado. No puede ser que estemos... Imagen corporativa unitaria. Tenemos que tener una imagen que sea reconocible, no solamente por nuestra personalidad, sino porque sea reconocible en el mercado. Mira, son esos que tienen la carpeta roja, que tienen una forma rara así, y que luego la tarjeta es de color triangular, de forma triangular. Bueno, lo que sea reconocible. Y sobre todo tener paciencia. Es lo único que os puedo decir. Bien, a continuación, como siempre, se abre el turno de preguntas y si quieren por escrito, le pasen las preguntas a las secretarias del colegio y se las haré yo. Al MVI te encuentro una pega. Sí. Que hay zonas que al no estar geoposicionadas no te dan precio metro cuadrado. Sobre eso, que no te dan precio metro cuadrado. No, es decir, nosotros tenemos Bien. un término importante, pues es Marrachí, Sí. y no aparece. Vamos a ver, mira, aquí hay una historia que además Pepe la conoce desde el principio. Yo cuando accedo al MVI, lo primero que eran ciudades de 100.000 habitantes. Después, ciudades de 50.000. Fui yo, o sea, el que está aquí, yo, después de dar mucho la vara, conseguí que ciudades de menos de 50.000 se incorporaran. El problema que teníamos era que, por ejemplo, Baleares, las islas funcionaban como un todo independiente de su término municipal. Es decir, las islas en sí mismo eran eso. La costa de Levante tiene esa singularidad. Es decir, tenéis un mercado muy potente extranjero que le da igual comprar en Benissa que en Calpe que en Altea. Viene de Noruega. O sea, le da igual. Entonces, yo traté con el Colegio de Registradores de que nos hicieran áreas metropolitanas reconocibles, áreas homogéneas desde ese punto de mercado, de tal forma que, con independencia de que el pueblo tuviera 10, 15 o 20, se incorporaran a esta historia, ¿no? Entonces sí que conseguimos que 1.200 municipios se incorporaran al MVI. Esos que tú dices que no están geoposicionados se introdujeron porque yo planteé esa historia. Ahora mismo, en la próxima revisión del MVI, se van a incorporar 400 municipios en toda España georreferenciados. Y la idea es que en las próximas revisiones se vaya geoposicionando absolutamente todo. En concreto, ayer hablé con el padre de la criatura y me dijo que ya tenían prácticamente terminada la geoposición de estos primeros 400 municipios. Me imagino que buena parte, si realmente tienen mucha dinámica, buena parte de esos municipios estarán geoposicionados, ¿vale? Porque uno de los mayores costes está en la geoposición, ¿vale? De todas formas, a mí me parece que saques el MVI, yo si queréis, lo tengo abierto, Lo tengo abierto el MVI, tenía incluso para hacer algún experimento con alguna historia. El MVI... ¿Todos conocéis el MVI? ¿Hay alguien que no conozca al MVI? Bueno, el MVI es una herramienta que se ha construido, o que ha construido el propietario es el Colegio de Registradores. Entonces, se alimenta con todos, o sea, el universo completo de compraventas desde el 2010 hasta la fecha, en cada uno de estos municipios, y las entradas son fecha de escrituración, municipio, calle, portal, superficie de la vivienda y antigüedad catastral. Eso es, antigüedad catastral. Funciona con superficie construida con un algoritmo que podríais calcular vosotros, pero normalmente oscila entre el 1,17 y el 1,21 aproximadamente. Es decir, la transformación, la ratio que existe entre superficie útil y construida es muy importante que tengáis en cuenta esto, porque el MVI, yo siempre digo lo mismo, el MVI es una herramienta potentísima. Es probablemente la herramienta más potente que han tenido los agentes de la propiedad desde el principio de los tiempos, vamos, o sea, es increíble. El problema que tenemos es que en este país ciertas cosas están sin normativizar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tema de la superficie. O sea, la superficie que estamos arrastrando es la superficie de la obra nueva. Y la norma con la que se medía la obra nueva no tiene por qué ser la norma actual. Yo os pregunto, ¿cuánto mide un ático de 100 metros y 300 de terraza? ¿Alguien me podría decir? Claro, según un arquitecto, vale 100 metros más, o sea, la superficie son 100 metros y el 50% de la terraza.
Coño, o sea, 150 más 250, eso es imposible. O sea, eso no tiene lógica. Entonces, nos falta una norma que nos permita medir las viviendas, ¿no? El tema de la antigüedad. El tema de la antigüedad viene del catastro. Claro, el catastro es la obra nueva o cuando se inscribió, pero no si se rehabilitó. Realmente nosotros tendríamos que conocer si ese inmueble está ahí, con lo cual hay que relativizar esa historia. Yo ahora, por ejemplo, voy a Asturias a dar un curso de valoraciones incorporando al método de comparación el MVI, ¿no? Y entonces yo soy muy partidario de relativizar la antigüedad. ¿Por qué? Porque la antigüedad es la que te viene de catastro, muchas veces no comprobada, ¿vale? Entonces yo prefiero, si estamos valorando una vivienda, asumir casi como fecha de valoración de antigüedad de ese inmueble, colocar la valoración de reforma de la vivienda si la vivienda ha sido reformada, porque si no la depreciación que te va a meter es potente, ¿vale? Porque el precio de mercado en sí mismo es un algoritmo. O sea, es decir, el precio de mercado es la homogeneización absoluta de cómo se calcula el valor de una vivienda, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No, simplemente, solo un momentito. Incide en la misma pregunta, creo que ya la has contestado, que el MVI si cubre todas las poblaciones. Todo no. Cubre únicamente aquellas poblaciones que tienen... Yo lo que estoy pretendiendo es que cubra todas las que tienen dinámica económica. Yo he preguntado a todos los agentes, a todos los presidentes de colegios, que me manden un listado de todos los municipios que piensan que debieran estar y no están, ¿vale? O incluso que tienen la complejidad suficiente para tener georreferenciación y no la tienen. Todo ese tipo de cosas, porque yo estoy en contacto continuo con esto. Sí que os pediría también que fuerais honestos con el sistema. Yo he sido honesto con esta historia, se planteó un precio de mínimos, pero yo os diría, son 300 euros por licencia y año, 300 euros por licencia y año, yo os diría que no engañéis al sistema, es decir, hay cantidad de gente, yo ya sé, y me lo han dicho, que hay gente que está utilizando torticeramente esto que está hecho con cierto buenismo por mi parte, ¿no? Es decir, yo soy el responsable de las reglas del MVI, pero hay gente que se está pasando, que está vendiendo las estas, hay algún colegio incluso me han dicho que bueno, que está... O sea, cosas que lo único que hace es que la viabilidad por parte... Esto al consejo le cuesta... No sé cuánto es en este momento, 300.000 euros, no sé cuánto le cuesta, o sea, no es broma, o sea, que es que tiene que pagarlos, los está adelantando, ¿no? Entonces, si le engañamos al sistema, pues la cosa mal. Mi pregunta es la siguiente. Dime. ¿Cómo crees que podemos ayudar mejor o darle mejor servicio a un propietario que vende una propiedad? ¿Con una exclusiva propia solo para mi agencia o compartida con compañeros de la asociación o del colegio de agentes? Pues yo tengo, voy a empezar por el final, un matiz sobre el final. Es un matiz que podéis no estar de acuerdo y Pepe puede no estar de acuerdo y de hecho hemos hablado alguna vez en alguna comida. Yo creo que un colegio de profesional es una corporación de derecho público, no debemos convertirla en un ente mercantil con intención de lucro. Es decir, yo no tengo muy claro todavía si las bolsas inmobiliarias de los colegios deben existir como tales o no, para empezar. Eso para empezar. Sobre si debes compartir un inmueble, cómo le prestas un mejor servicio a un cliente si lo metes en una MLS, yo te diría. Yo trabajo solo. Sí que es cierto que tengo, por mi personalidad, yo no tengo ningún problema para trabajar con nadie. Ahora, mi inmueble, mi responsable en publicidad soy yo. Y no quiero que lo publicites tú. ¿Vale? Lo cual no significa que si tú tienes una regla va a salir a lo mejor vengo un día, no diciendo esto, pero va a salir o intentamos que salga estoy trabajando como en 2 portales inmobiliarios en este momento, un portal de exclusivas y un portal VIP, es decir, un portal de gente que trabaja a un nivel de prestación de servicios elevado o muy elevado y solamente se accede bajo una serie de adaptación de protocolos muy potente. Y solamente puedes acceder a ese portal por esa vía. Y quiere convertirse en un portal de referencia para aquellas personas que buscan un nivel de gestión determinado. Y luego otro portal generado. Desde mi punto de vista, yo creo que es bueno compartir, que tengan tu información. Yo no veo con tanta claridad que a un propietario le beneficie o no el que lo tenga en 10 agencias. Yo no lo veo.
O sea, sí que esté en las bases, la gente que trabaja en MLS, yo entiendo que esté en las bases. ¿Por qué? Esta es una discusión bastante potente y bastante interesante, ¿eh? Hay cosas que ha dicho el de Fotocasa que estaba de acuerdo con él y otras cosas que no. Ahora os diré alguna crítica, ¿no? Pero uno de los temas es que si tú ya tienes Internet, si Internet, ¿para qué quieres estar en 10 agencias si todos utilizamos los mismos elementos de publicidad? Salvo que tú me garantices una gestión singular y privada que no acceda a Internet, la MLS está duplicando lo que ya Internet genera. Sí que es cierto que las sinergias que produce una MLS son brutales. Son brutales. No estoy diciendo que no, ¿eh? Te estoy diciendo a nivel de gestión del inmueble, ¿vale? Y no, lo que te iba a comentar de Fotocasa era... yo estaba al final de la sala cuando estaba hablando del tema de las fotografías. Ha introducido el concepto de homestaging, de forma lateral. Claro, yo trabajo en una ciudad donde el centro es de 1900 o de 1800 o tal. Me gustaría a mí ver cómo hace esas maravillosas fotos en una vivienda que está para fumigar. Entonces, que es muy fácil sacarme una foto de una casa noruega, pero que es que estamos trabajando con viviendas de extrarradio que se construyeron en el año 75 de VPO liberadas de 80 metros cuadrados que con trabajo el gran angular de un 15, un ojo de pez nos saca el aseo. Coño, que todos sabemos vender viviendas de 2 millones de euros. El problema no lo tenemos ahí. El problema es cómo accedemos al mercado Yo digo que el mercado es como una pirámide. Yo trabajo en la periferia de San Sebastián. Yo trabajo en todos los sitios. Trabajo fuera de San Sebastián, dentro de San Sebastián, pero por mi posición y por donde vengo y por definición propia, yo trabajo en la gama media y baja del mercado. Es decir, viviendas de los años 70-75, de la expansión de las ciudades, que están muy deterioradas muchas de ellas sin ascensor, ¿Cómo haces un reportaje fotográfico maravilloso y le pongo una botella de champán? Y además, ¿soy coherente con lo que he dicho? Es lo que os puedo decir. Yo creo que hay que ser honesto con el mercado, con nosotros, con los clientes y con todo el mundo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y un libro de la chica de Baleares. Muchas gracias. Me encanta porque quiero citar. Señora Morato, hay exactamente lo que yo repito en cada puñetera reunión de no sé si la para dar o no. La tiene el colegio. Perdón. Que la pasé por es que exactamente. Soy el presidente del Colegio de Avisadores de Finca. Con la que tenéis la administración